Dios te bendiga, amada iglesia. Este que te habla es Ariel Rivera. Estaremos estudiando la lección número 26, las señales de la segunda venida de Cristo. La base bíblica se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 11. En cuanto al tema de la unidad, dice, la iglesia, su naturaleza y su misión. La afirmación fundamental establece que la iglesia debe estar apercibida, esperando al Señor, porque las señales de su venida son evidentes. El versículo para meditar se encuentra en Mateo 24:30, que dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Esta aparecerá en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. También tenemos los objetivos de la lección que establecen que el estudiante conocerá las señales que anuncian el rapto y el retorno del Señor. Tenemos con prioridad el vivir separados y preparados, esperando al Señor. Valoraremos las profecías respecto a las señales del reino. Queremos introducir la lección y en esta ocasión queremos decirte que Jesús orientó a sus discípulos sobre los peligros que había de enfrentarse y la necesidad de estar alerta para mantenerse aptos para el reino de los cielos. Jesús también garantizó que aquellos que guardan su palabra y permanecen en Él podrían disfrutar de las cosas reservadas para los fieles cuando Él regresara. Jesús también alertó a los discípulos en torno a la persecución y sufrimientos que ellos podrían enfrentar por causa del Evangelio, pero les prometió que al fin tendrían la vida eterna. Antes de continuar, queremos aclararte que según la hermenéutica, según la interpretación bíblica, podemos establecer que estas profecías no tan solo son relacionadas al pueblo de Dios, a la iglesia, sino también muchas de ellas son relacionadas a Israel, específicamente unas que más adelante vamos a estar estudiando, que son relacionadas a Israel. O sea que, conociendo esto, queremos comenzar con los primeros versículos de este hermoso libro. Entonces, en este capítulo, Jesús nos habla acerca de varias cosas. Primeramente, nos habla acerca del templo. También nos habla acerca de los falsos maestros. Y en los primeros versículos, Jesús está con sus discípulos saliendo del templo. Y en el versículo 2 dice, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, luego, en secreto, los discípulos, allá en el Monte de los Olivos, les pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá para tu venida y el fin de los siglos? Ciertamente la curiosidad de los discípulos por las palabras que había dicho el Maestro estaban ahí presentes. Y igual que nosotros como iglesia, que siempre hemos estado pendientes acerca de la profecía bíblica y hemos estudiado la profecía bíblica. Y yo les insto, hermano, que si usted tiene duda, tiene alguna curiosidad, estudie la palabra y pídale al Espíritu Santo que le revele, que le diga, que le enseñe y busque información acerca de la profecía bíblica, ¿verdad? Y solicite estos estudios hermosos de la palabra del Señor. Entonces, la curiosidad de los discípulos era saber cuándo ocurrirían estas cosas, hablando, ¿verdad?, del templo, y qué señales habría para la venida del Mesías, o el regreso del Mesías y del fin de los tiempos. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? No encontramos la contestación en este libro de Mateo. Ciertamente, el autor Mateo no establece la contestación, pero Lucas la establece, el doctor Lucas la establece en su resumen de los evangelios, la establece. Y la podemos ver contestada en el libro de Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 24, hablando acerca del templo, ¿verdad? La destrucción del templo. El doctor Lucas establece, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que la destrucción ha llegado. Ahí está contestada la pregunta, ¿cuándo ocurrirán estas cosas de la destrucción del templo? Entonces, dice el versículo 21, el que esté en Judea huya a los montes, y los que estén en medio de ellas
váyanse a los campos y no entren en ella, porque estos son los días de retribución, que significa el pago por rechazar al Mesías, para que se cumplan las profecías escritas antes. Ay de las que estén cinta, de los que críen en aquellos días, porque la gran calamidad llegará a la tierra y la ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y llevarán a cabo los llevarán a cabo cautivo a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Gloria a Jesús. Vemos cómo ocurre esto en el año 70, cuando los romanos entran a Jerusalén y la destruyen. Una profecía cumplida, una profecía de nuestro Señor Jesús cumplida en el año 70. Tal vez por esto, como está relacionada a tiempos mucho más futuristas, el discípulo Mateo no las menciona aquí, pero el discípulo, el doctor Lucas, las menciona recordando las palabras que dijo el maestro en aquel momento, donde contestó la pregunta: ¿cuándo ocurrirán estas cosas? En los próximos versículos Jesús nos habla acerca de que miremos que nadie nos engañe, y nos habla acerca de falsos maestros, de falsos profetas, que dirán que son el Cristo y que engañarán a muchos. Esta frase nos describe las características de una época y constituye una advertencia de precaución ante el engaño, especialmente durante los días de la tribulación, cuando aparezca el anticristo. Entonces vemos la carta del apóstol Pedro en la segundo capítulo, versículo 1, nos advierte lo siguiente: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así que habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repetida. En nuestros tiempos es un motivo especial de preocupación esto de los falsos maestros, ya que estas enseñanzas tenemos que enfrentarlas delante de las Sagradas Escrituras, pues se levantarán muchos y vendrán en mi nombre, según el versículo 5, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El Señor está describiendo el prolongado periodo de tiempo que se extendería desde el momento de la conversión de los discípulos hasta el fin de la historia. Ciertamente el pueblo pensará y buscará paz y buscará resolver todo con bases humanas, pero dice la palabra que se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto es el principio de dolores. Recalcamos que el versículo 6 dice: todavía no es el fin, porque como es evidente, los falsos maestros, los rumores, las guerras, los terremotos han caracterizado en todo este tiempo y en toda esta era, aunque se intensificará a medida de que nos acerquemos al fin. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente a causa de mi nombre. Ciertamente Dios está llamando en esta época a los judíos y a las demás naciones para que formen parte del pueblo de Dios. Y esto constituye el tercer grupo, que es la iglesia. Entonces es evidente que este pasaje no alude a la iglesia, sino a Israel, que experimentará la oposición y la aflicción a escala mundial. En este punto quisiéramos referirnos a un hecho para los cristianos en nuestro tiempo, y es acerca del principio de dolores. Esto nos habla acerca de la analogía del alumbramiento, así como una mujer que siente dolores de parto, los cuales van incrementando de tiempo en tiempo, sentirá dolores. Así también se habla acerca de la llegada del Mesías. La tradición judía establece que la tierra o los tiempos tendrán dolores de parto del Mesías. Esto significa un tiempo de angustia ante la venida del Mesías. Lo encontramos en Jeremías 36-9. Así como una mujer siente dolores que anuncian el nacimiento del niño, así también el mundo tendrá señales que apuntan hacia la venida del Mesías, los cuales se irán intensificando. Y estas profecías las vemos tanto en Isaías como en el Apocalipsis.
Es importante conocer la historia y el programa profético de cada uno de estos eventos y estos grupos. Así que, para que no adjudiquemos incorrectamente a lo que le toca a cada uno, las profecías son como rompecabezas. Cada pieza tiene que ir en su lugar. De lo contrario, tenemos problemas, no solamente en el orden en que deben de ir, sino también en su interpretación y cumplimiento. Cuando el Hijo del Hombre aparezca en el cielo, los incrédulos se lamentarán al cobrar conciencia de lo equivocado que están y se darán cuenta de lo que están presenciando es el cumplimiento de todas las cosas de las cuales se burlaban ellos. Comprenderán que es tarde para recapacitar. Cristo aparecerá tal y como había prometido, con poder y autoridad, y por eso todo ojo le verá. La lealtad y sus compromisos con Dios tienen prioridad sobre cualquier otro asunto en la vida del creyente fiel y verdadero. Su vida debe ser un reflejo de lo que vive en obediencia a la voluntad divina. Dios te bendiga y Maranata.